Y en el Noti Central de la televisión pública tenemos el gusto de recibir a un invitado muy especial que llega desde Washington. En realidad vino a la Argentina para exponer en las audiencias sobre el tema del aborto, debate que terminó ayer en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Es José Miguel Vivanco, que es el director de la División de América de Human Rights Watch, un experto en América Latina, por cierto. Bienvenido, José Miguel, ¿cómo le va? Un placer estar con ustedes. Igualmente. Decíamos, empecemos por el aborto, aunque hay muchos temas para hablar, pero ¿puede sintetizarnos, por favor, cuál fue su exposición? Mire, este tema genera grandes pasiones, porque lo cierto es que no hay consenso en el ámbito de la ética, la moral, la religión, incluso desde el punto de vista de la ciencia. Hay distintas tesis, teorías respecto de cuándo comienza la vida. Sin embargo, donde no hay discrepancias es desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Todos los organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo, por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, son unánimes en cuanto a que la mejor manera de proteger la vida es con la despenalización del aborto. Porque la penalización del aborto coloca en riesgo la vida y la salud de la madre. En derecho internacional, el derecho, la protección que merece la vida prenatal que existe, se entiende que se puede lograr y se debe lograr con medidas que no sean punitivas, es decir, sin recurrir al derecho penal, sino recurriendo a políticas públicas en materia de salud, por ejemplo, para proteger justamente al feto, al que está por nacer, pero sin la opción o sin la amenaza de llevar a la prisión a la madre si decide interrumpir el embarazo. Le digo, jurídicamente hablando, hay unanimidad en este sentido y nosotros, yo pude exponer ante el Congreso, espero que Argentina se sume a los países desarrollados, a las principales democracias europeas, en fin, que tienen una legislación que permite la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 o 14 semanas. Por lo que pudo ver en los días, en el día que le tocó exponer, escuchando también al resto de los expositores, ¿cree que Argentina está en condiciones de llevar adelante este debate y que finalmente logre despenalizar el aborto? Yo creo que sí. La tendencia mundial, desde el 2000 a la fecha, es justamente la despenalización y el contar con legislación cada vez más amplia, porque desde el punto de vista incluso empírico, está demostrado que en la medida en que se legaliza el aborto, se reduce la práctica del aborto. Esas son las estadísticas, por lo menos españolas y de otros países. Y se reduce también la mortalidad materna. Yo creo que Argentina está hoy día en perfectas condiciones como para sumarse a esta tendencia global. El único país que ha retrocedido en esta materia es Nicaragua, que en lugar de ampliar las causales, legalizar o despenalizar, ha ido caminando en un sentido contrario. Vivanco, Human Rights Watch es una prestigiosísima organización internacional que defiende derechos humanos. Usted es el director de las Américas. ¿Cómo ven el panorama general de derechos humanos hoy por hoy en América Latina? Difícil porque la impunidad frente a violaciones graves en materia de derechos humanos sigue siendo lamentablemente la regla. Hay países como por ejemplo México, donde las cifras de desapariciones, las cifras de ejecuciones, compartidas la responsabilidad entre carteles de la droga, entre las mafias y agentes del Estado, militares, policías, es altísima. Y los índices de impunidad también lo son. Los niveles de corrupción y panorama muy similar a este en Centroamérica, por ejemplo, también nos obligan a una atención constante frente a las gravísimas violaciones a derechos humanos que se producen en un contexto donde la justicia realmente es muy precaria, no tiene los recursos ni la habilidad como para hacer justicia frente a los principales abusos. Quizás el caso que con justa razón recibe más atención es el de Venezuela, donde
en los hechos existe hoy día una dictadura cívico-militar. Se ha logrado, en mi opinión, consolidar. Maduro acaba de realizar unas elecciones que han sido desacreditadas, rechazadas por las principales democracias europeas y de América Latina. Sin embargo, siguió adelante con su plan. Unas elecciones que se dan con presos políticos, con líderes de la oposición inhabilitados, en unas condiciones de crisis humanitaria que él niega. Y en esas circunstancias, sin observación internacional, se ha garantizado hasta ahora otros 6 años en el poder, un poder que lo ejerce en términos absolutos, sin mayores controles. Justo dijo presos políticos, los invito a los dos a que vean estas imágenes, porque finalmente Nicolás Maduro hoy ha liberado a 39 opositores, a 39 presos políticos. Esta es la imagen, allí van saliendo. Se puede entender desde un lado como una especie de carta que juega para que todos los países que no le legitiman estas elecciones pasen a pensar lo contrario y que piensen que no hay una violación a los derechos humanos, o simplemente es porque pasaron las elecciones y lo hace después. No, es un esfuerzo por ganar puntos, mejorar imagen, indudablemente. Cuando hablamos de presos políticos, estamos refiriéndonos a casos de personas que nunca debieron estar detenidos. Y a quienes no les han respetado, no les han dado una oportunidad frente a una corte independiente para defenderse. Son casos donde no hay pruebas o simplemente las pruebas han sido fabricadas. El anuncio que han hecho hoy, obviamente que es muy positivo para las familias, para los propios presos, pero no me cabe duda alguna que es el resultado del desprestigio y la presión internacional que se está ejerciendo sobre el gobierno de Maduro. Por otra parte, ante la falta de alimentos, de medicamentos, ¿ya ustedes notan una crisis humanitaria en Venezuela también? Así es, y es muy grave. Estamos justamente en proceso de recopilar información, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Los índices de desnutrición, la falta de medicinas y vacunas, la escasez de alimentos ha obligado a cientos de miles de venezolanos. De acuerdo a Naciones Unidas, es 1,5 millones en el último casi 2 años de venezolanos que se han visto obligados a salir del país con lo opuesto. Yo estuve esta semana conversando con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien fue muy receptivo en relación con estos temas. Argentina también, de hecho. Así es. Y me dijo que ellos en Ecuador estaban acogiendo a cientos de miles de venezolanos que vienen buscando un mejor futuro, salen con nada y que cuentan con problemas desde salud hasta, obviamente, alimentación. Colombia sufre también un éxodo importante de venezolanos, Perú, en fin, toda América Latina está siendo impactada por la crisis que se vive en Venezuela. Vivanco, muchas gracias por esta visita, por estos minutos aquí en la TV Pública. Al contrario, un placer estar acá. José Miguel Vivanco es el director de las Américas de la organización Human Rights Watch. Breve pausa, enseguida seguimos con el Noticiero Central.